somos un colectivo y que si continuamos con la unión es un colectivo importantísimo y a tener en cuenta por parte del resto de componentes del baloncesto. ¿Necesita un cambio de rumbo el arbitraje español? Sí, evidentemente, y tal como están las estructuras del baloncesto, el arbitraje necesita un cambio radical del que se está llevando hasta estos momentos. Probablemente el arbitraje sea como tantas otras cosas, algo que da grandes dolores y grandes placeres. Vicente Sanchís nunca olvidará un 27 de diciembre en el que un presidente que no supo perder lo acusó de arbitrar ebrio. La sobriedad de criterio de la FIBA compensa, sin embargo, cualquier sinsabor. En Europa, Sanchís está acostumbrado a pitar y salir por la puerta grande. Dirigió en el 87 la final del Eurobásquet de Atenas, pitó en Seúl 88 y en Zagreb 89, así como diversas finales europeas. Y en agosto estará en el Mundial de Argentina para demostrar una vez más por qué nunca jamás su designación ha provocado en la FIBA siseos de desacuerdo. ¿Lo ha pasado mal alguna vez arbitrando? Sí, tengo que reconocer que al principio de mi carrera arbitral hubo una temporada en que durante 3 meses, yo diría que fueron unos 3 meses, estuve tentado de dejarlo porque me sucedió un suceso bastante desagradable y que me costó todo este tiempo en poderlo superar. ¿Arbitrar tiene algo también de sufrimiento psicológico? Bueno, tiene bastante. Yo diría que un árbitro, si se quiere preparar, tanto sea para un partido como para un campeonato, y sobre todo ahora que estamos llegando a un playoff final, el sufrimiento es mental bastante grande, porque tenemos que pensar que un árbitro tiene que sustraerse totalmente de cualquier cosa que suceda a su alrededor. Llámese prensa, llámese familia, llámese empresa, llámese amigos, y tiene que estar concentrado un 100% para lo que le viene encima. Por lo tanto, esta persona sufre mentalmente porque tiene que desahuciar una serie de pensamientos, una serie de cosas para estar preparado a un 100% para este acontecimiento. ¿Qué espera Vicente Sanchís del Mundial de Argentina? Hombre, yo aquí podría dar 2 o 3 opiniones, ¿no? La que es más válida, y si la digo con toda sensatez, es pensar de que España pueda llegar a la final. Entonces, esto querría decir que el baloncesto español está muy arriba y para nosotros sería un acicate mayor para que el año próximo el baloncesto español estuviera en sus máximas categorías pues a un máximo nivel. Entonces, lo que repito, me gustaría que España llegara a la final y que yo pudiera arbitrar el segundo y tercer lugar. Si lo digo egoísticamente, si España por lo que sea no llega, pues quisiera hacer la final de un campeonato del mundo. Mientras llega el momento de partir para Santa Fe, este hombre que admiró a Berkovich y a Manolo Flores continúa dirigiendo partidos de la Liga ACB y a la espera de una profesionalización que nunca llega, continúa trabajando en el departamento de marketing de Sandoz, una empresa multinacional de productos químicos. Con la profesionalización no cambiaría la mentalidad, pero sí el concepto. Él sabe que podría estar más cerca del 100% que le pedirían, aunque siempre seguiría existiendo la posibilidad de un error que reivindica, porque Vicente Sanchís piensa, como Paul Newman, que esa posibilidad es maravillosa desde el momento en que forma parte del propio aprendizaje humano y profesional.